Bueno, primero que todo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro magno evento a Aisel Palacios y a Ana Pérez de Iterem, una empresa espectacular especializada en consultoría de procesos. Bienvenidas. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias. El honor es nuestro estar hoy aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, para empezar, me gustaría que hicieras una pequeña presentación, una breve presentación sobre Iterem y lo que estáis haciendo. Pues Iterem somos una pequeña consultoría especializada en servicios y soluciones de gestión por procesos de Barcelona y en eso se basa nuestra especialización. En la gestión BPM nos enfocamos al análisis, rediseño, automatización, inteligencia de procesos. Utilizamos sobre todo la tecnología, ¿no?, como la palanca de transformación en la transformación digital, valga la redundancia, y acompañamos a las organizaciones a que eficientar sus procesos, ¿no? Quizá el moto sería que trabajen mejor, ¿no? Que no más, que a veces se mide la productividad un poco equivocada con el trabajo. Vale. Bueno, esto es importante, pero al final detrás de las empresas y detrás de los procesos siempre hay personas. Entonces, uno de nuestros lemas es que trabajamos por y para las personas. En la parte de empresa queremos que la gente en Iterem sea feliz y por eso trabajamos, estamos siempre muy interesados en la gestión del tiempo y en que la gente tenga un bienestar en nuestra empresa para retener el talento. Y también esto lo queremos trasladar a nuestros clientes, ¿no? Porque nosotros lo que decimos es que el éxito de un proyecto no solamente es entregar software o entregar documentación o tener miles de resultados tangibles, sino también que después, cuando nosotros acabamos el proyecto, la organización tenga capacidad y herramientas que no tenía antes, que se note una huella positiva de qué ha pasado Iterem, ¿no? Y que sean capaces de ellos gestionar por procesos o que tengan inquietud en la mejora continua, que, bueno... Que sean capaces de autogestionarse de forma independiente. Exacto. Vale, Que no queremos que queden enganchados a nosotros, sino que le damos la caña de pescar, ¿no? No solo el pescado. Vale, estupendo, muy bien. Y en cuanto a una de las preguntas que tenía era con respecto a los desafíos actuales, con respecto a los retos actuales, ¿qué tipo de desafíos, valga la redundancia, os estáis encontrando vosotras o vuestros clientes y qué estáis haciendo al respecto? Bueno, al final ya venimos, ¿no?, de un desafío bastante importante que fue el 2020, que cambió también el modo. No nos imaginábamos estar todos comunicándonos por videoconferencia y trabajando en remoto. Y al final nuestra perspectiva es que cualquier desafío, cualquier reto que se encuentra en una organización, desde una perspectiva de gestión por proceso, es decir, si tú entiendes cómo trabajas, entiendes cómo quieres trabajar, entonces puedes establecer esa transición, ¿no?, y garantizarte el éxito. Más en un entorno, ¿no?, tan incierto, la competencia cada vez es más feroz, ¿no? Al final lo que se trata es de ser rápido actuando en el cambio. Y la gestión por procesos te garantiza este marco para facilitar este cambio de una forma ágil. Al lugar donde estás, saber dónde quieres llegar, implementarlo y volverlo a medir. Y volver a iterar. Lo que pasa es que dice Aisel tiene toda la razón, pero nosotros, cuando tú dices desafíos y retos, lo que nosotros nos encontramos en España es que a lo mejor esta visión, que yo estoy encantada de llegar aquí y ver 400 personas interesadas por los procesos, ¿no?, que dices, qué emocionante ver tanta gente interesada en el tema, pero cuando llegas a España, a lo mejor esta inquietud que dice Aisel, estas ganas de mejorar y de tal, está más enfocado en calidad. La vincula mucho a quiero mejorar, pero me quiero automatizar. ¡Pum! Llegar el camino corto de la automatización sin pasar por pensar qué procesos tengo, cuáles tengo que tener, cómo los puedo mejorar, cuáles puedo eliminar. Todo este proceso antes de que sería la arquitectura de procesos, ¿no? Exacto. Bueno, nuestra experiencia es que no está súper valorado en España, ¿no? Que tú vienes aquí a Austria y dices, wow, qué emoción, ¿no? Sin embargo, en España, entonces, retos. Pues nuestro reto es llegar a conseguir que las empresas a las que nosotros lleguemos entiendan ese valor y lo hagan suyo.
y acompañarlas en ese proceso y sobre todo también lo que vemos es que los proyectos de arquitectura o se encaran desde la parte de organización y procesos y se quedan súper teóricos ahí en el limbo, o lo hace la gente de tecnología. Y la gente de tecnología se salta todo el paso anterior y se ponen a automatizar directamente. Sí, pero yo sí creo que es una cuestión de tiempo, porque es un poco, que yo creo que me habéis escuchado antes decir que tratar de automatizar sin documentar primero los procesos es como tratar de construir una casa sin los planos de arquitectura, ¿no? Al final te vas a tardar más, te va a costar más y cuidado si la casa te va a quedar un poco torcida, ¿no? De hecho, tenemos clientes, yo he hablado con varios clientes que me dicen que tienen 8 o 10 meses automatizando un proceso y le digo, hombre, si cada vez que vas avanzando te vas encontrando cosas, pues sí, pues probablemente te vas a tardar lo que te vas a tardar. Pero yo sí creo que es una cuestión de tiempo porque al final, mira... las cosas caen por su peso. Las cosas caen por su peso, ¿no? Entonces, sí me gustaría aclarar que no lo mencioné al principio, Iterem ha firmado recientemente un partnership con nosotros en España. Y precisamente hablando de este partnership, ¿qué valor añadido veis vosotras el trabajar con BOC para vuestros clientes? ¿Cómo ven que esta relación que espero que dure muchos años y se consolide pueda servir o pueda ayudar a vuestros clientes? El principal valor, ¿no?, que es que compartimos esta visión en la gestión por procesos, evidentemente para Iterem beneficiarnos de la experiencia que aporta Bock Group con 20 años en la gestión y la implementación de la herramienta. Nosotros, sobre todo, lo que nos compartimos es, lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, los valores, ¿no? Al final estamos interesados en lo que comentaba Ana. Cuando salimos del proyecto, ¿no?, ese espíritu de mejora continua que quede en la organización. Es decir, estamos enfocados a compartir un valor en la pasión por lo que hacemos porque tiene resultados, ¿no? Y aunque me repita un poco, buscamos el que se trabaje mejor, ¿no?, en las organizaciones, optimizarlo. Entonces ahí es donde vemos que con Bock Group podemos, antes hablaba de la tecnología como palanca de transformación digital, pues evidentemente con Adonis, con Adoit, pues es una palanca que permite a nuestros clientes, a las empresas, posicionarse en una posición muy favorable en transformación digital y conseguir esa transición de forma exitosa. Muy bien, sí, somos un poco así como almas gemelas. Sí, sí. Tú a veces nos comentabas, ¿no?, que somos una buena simbiosis porque nosotros estamos especializados y vosotros tenéis mucha experiencia en muchos sectores que nos podéis ayudar y nosotros podemos aportar esa especialización, ¿no? Porque como somos una consultoría boutique, que a mí me gusta mucho decir esto, me mola cómo queda el término de... Estamos tan... Sí. Y bueno, sí, una super alianza. Mira, hombre, yo creo que lo demostramos porque somos somos partners de Bock desde septiembre y estamos aquí. Sí, sí, eso definitivamente demuestra un interés vuestro y sobre todo un compromiso, ¿no? Y yo creo que esas dos ya es una buena base para empezar algo bonito. Bueno. Sí, algo muy Al final el compromiso también es para nuestros clientes, ¿no? Al final nuestro compromiso también es buscar siempre modos de mejorar la vida de las organizaciones de los clientes, ¿no? Y siempre estamos en esa búsqueda continua de mejora, formación, que es un poco lo que compartimos con vosotros. Claro. Muy bien, muy bien. Y hablando ya para terminar de preguntaros tantas cosas, ¿cuáles son vuestros próximos objetivos, vuestros próximos pasos? ¿Cómo veis el futuro mediano, a corto, mediano, para no hablar de tan largo, porque hoy en día no se puede hablar tan largo, a corto, mediano? Al final se trata un poco, nosotros tenemos una misión y visión muy claras desde el primer día que han permanecido y es llevar esta parte de gestión por procesos, optimización a las diferentes organizaciones, lo de predicar un poco lo que comentaba Ana, en Norte Europa, Centro Europa, ¿no? El BPM es una cosa muy conocida en cualquier organización. Nadie concibe empezar a trabajar sin entender los procesos, mientras, ¿no?, que en España nos queda bastante recorrido
en este sentido, ¿no? Entonces, al final... El cual es una nuestros oportunidad, si lo objetivos pones a ver, es una muy buena oportunidad. Es predicar, ¿no? Y no solo predicar, pero predicar es demostrar el valor que aporta en una empresa en transicionar a una gestión por procesos. Vale. Tener medidas, tener datos y saber de qué punto partes, a qué punto vas y qué mejoras estás consiguiendo. Exacto. Pues nada, pues muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo, de nuevo por estar aquí en nuestro magno evento SBT del año. Así que bueno, espero que sigamos juntos por mucho, mucho tiempo y sobre todo que podamos aportar mucho tanto a vuestros clientes como a vosotros como empresa. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros por permitirnos estar aquí y compartir esta experiencia. Estamos aprendiendo muchísimo. Sí. Y estamos disfrutando mucho de las sesiones que estamos viendo y también tomando muchas notas, ¿no? Para poder aportar a clientes en el futuro. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.